Quiero ser breve, conciso y preciso para poder, sabemos que hay planes y todo, pero yo quiero traer la palabra que Dios dio en mi corazón para poder bendecir a aquellas madres. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, versos del 34 al 38. El libro de Lucas, capítulo 1, versos del 34 al 38. Y queremos leerlo de manera especial y usted dirá, pastor, usted está leyendo una lectura bíblica de Navidad. Pero más que una lectura bíblica de Navidad, hoy queremos hablar de 3 puntos donde queremos en estos 3 puntos enfatizar lo que es el llamado de Dios en una madre, y el tema es ese mismo, es una madre llamada por Dios. Lucas capítulo 1, versos del 34 al 38 dice de la siguiente manera: Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto posible? Pues no conozco ningún varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor soy yo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, gracias porque podemos venir nuevamente a hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que tú en esta preciosa tarde habla a nuestros corazones y que tú seas visto, escuchado y recordado en esta preciosa mañana. Una vez un pastor pasó por una iglesia y había un letrero en la iglesia que hablaba acerca de lo que era la evolución. Y el letrero decía de la siguiente manera: si la evolución es verdad, ¿cómo es posible que las madres todavía tengan 2 manos? Y es algo que queremos enfatizar en esta preciosa tarde, porque las madres hacen tanto por nosotros y hacen tanto por sus hijos y hacen tanto por la iglesia, por la sociedad, y por eso queremos bendecirlas y felicitarlas en esta preciosa tarde. A todas las madres, aquellas que nos están viendo, nos escuchan, a todas las madres de Central Florida, a todas las madres en general, porque aunque parezca que a veces no lo apreciamos, si las madres en realidad no somos nada, son aquellas que nos cuidan, incluso las esposas también a veces ven ese niño en nosotros y nos cuidan y nos ayudan. Pero hoy queremos hablar de una madre en específico y de una madre en especial, y es que cuando hablamos de madres, la Biblia da muchos ejemplos de lo que pueden ser las madres. La Biblia específicamente también da consejos de cómo debemos criar. La Biblia específicamente nos dice cómo tratar a nuestros hijos y a los hijos cómo tratar a sus padres. Pero dentro de lo que vamos a hablar hoy, queremos enfatizar el punto de una madre especial, la cual trajo al mundo a Jesús o a nuestro Mesías. Leíamos un momento en el cual el ángel se le aparecía a María y le daba el anuncio de lo que es el nacimiento de Jesús. Y usted dirá, pastor, pero más que un mensaje de madre, parece un mensaje de Navidad. Y yo te diría, pudiera ser cierto, pero vamos a hablar específicamente de unas características que encontramos en María, la cual cada madre tiene, y si no, debemos tenerlas hoy en esta preciosa tarde.
nosotros, como padres, somos llamados por Dios para hacer una tarea. Así como el mundo llama madres a las madres para hacer una tarea, las madres son llamadas por Dios para ejecutar una tarea. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros presentamos a un niño en el altar, nosotros no lo hacemos a la ligera, ni mucho menos lo hacemos para simplemente convencer a Dios de que esté con nosotros, pero es una tarea que Dios nos da. Los hijos son una bendición, los hijos Dios nos los da para que nosotros tengamos un cuidado de Él. Cuando usted tiene una madre como Ana, la cual le presenta a Samuel a Dios, mientras ella ruega por el hijo, le dice: Señor, si tú me lo das, este niño es tuyo. Si tú me lo das, este niño es dedicado, te va a servir. Y efectivamente Dios concedió, y ella vino al altar, se lo presentó y vivió en el templo. No es que nosotros hoy en día vamos a dejar a nuestro niño en el templo, pero hoy en día tenemos que dejar a nuestros niños en el templo. Estamos viviendo unos tiempos difíciles y a veces presentamos a nuestros hijos en el altar y no nos damos cuenta de que es un pacto el cual Dios honra y el cual Dios quiere que yo lo honre. A veces lo hacemos por una obligación, a veces lo hacemos porque es tradición, pero cuando yo presento a mi hijo en el altar, lo que le estoy diciendo es: Dios, mi hijo te pertenece, por lo tanto dame la capacidad y la sabiduría para yo poder criar a este niño en manera como tú corresponde. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando llegue a viejo nunca se apartará de ella. Porque cuando Dios nos da el privilegio de ser padres, en este caso cuando Dios te da el privilegio de ser una madre, Dios te está dando el privilegio de compartir el amor infinito de Dios a través de esa criatura, y te da el privilegio de que tú lo críes. Cuando lo presentamos al Señor, le decimos: Dios, este niño es tuyo, por lo tanto haz tu voluntad. Y en los tiempos que estamos viviendo, iglesia, necesitamos orar por nuestros niños, necesitamos entregarlos, necesitamos ponerlos en el altar, orar, que nunca salgan de nuestro hogar sin una bendición, sin una oración. Hay madres que dedican todo y nos llena de orgullo porque madres cristianas que encomiendan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, simplemente a Dios todos los días, para que Dios los proteja y ellos puedan ser de un gran beneficio, no solamente a la iglesia, pero a la sociedad también. Por lo tanto, el mundo llama madres a aquellas que hacen la tarea de criar sus hijos, y Dios nos llama padres para criar sus hijos. Dentro de lo que hablamos o vamos a hablar de María en esta tarde brevemente, yo quiero simplemente enfatizar 3 puntos para entender un poco el background de lo que fue la vida de María. Punto número 1 que quiero compartir con ustedes: una madre llamada por Dios tiene que someterse a la voluntad de Dios. Una madre que es llamada por Dios se somete a la voluntad de Dios. Mire, María, para aquellos que saben o para entender un poco, María era una joven en estos momentos cuando el ángel se le aparece. Ella era una joven que fue confrontada con simplemente la tarea o el reto de someterse a la voluntad de Dios por completo. Cuando el ángel Gabriel aparece y le da este mensaje y le dice que va a cargar al Cristo o al Mesías, María estaba en shock y era de entenderlo, porque no es fácil que un ángel se aparezca y te diga: vas a ser la madre del Mesías, tú vas a ser la madre del Salvador, tú vas a ser la madre de aquel que va a salvar al mundo de una perdición certera. Y por lo tanto tenemos que entender que aunque habían mujeres, habían jóvenes que se guardaban para ser la escogida,
Cuando María se le aparece el ángel, ella estaba en shock. Ella estaba sorprendida de lo que estaba pasando. Pero la clave o la palabra clave principal de lo que hizo María o pasa aquí es la siguiente: he aquí, yo soy la sierva del Señor, haga contigo lo que sea necesario o lo que bien parezca. Entonces María dijo: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es la palabra clave, porque María nunca dejó de ser sumisa a Dios y por lo tanto se sometió en todo momento a Dios para que Dios hiciera lo que tenía que hacer a través de ella. Cuando usted tiene madres en la iglesia, cuando usted es una madre ejemplar, cuando usted es una madre que está sometida a la voluntad de Dios y llamada por Dios, usted es una madre que dice: aquí yo soy la sierva de Dios, hágase conmigo lo que quiera. Aunque sea difícil criar, aunque sea difícil simplemente tener niños, aunque sean jóvenes, aunque estén pasando por la adolescencia, pero cuando tú eres llamada por Dios, o cuando tú tienes ese llamado por Dios, tú te sometes completamente a la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir lo siguiente: cuando uno se somete a la voluntad de Dios, tú como madre específicamente, Dios hace cosas que a veces no podemos entender. Yo tenía un pastor en una predicación una vez que dijo que las oraciones de los hombres nunca llegan al cielo. Y le preguntaban y le decían: pastor, pero Dios escucha las oraciones de los hombres. Le decía: sí, porque esas oraciones son empujadas por las oraciones de las madres. Las de nosotros llegan al techo y las madres las empujan hacia el cielo. ¿Por qué? Porque la oración de una madre es eficaz. La oración de una madre puede mucho. A veces muchos de nosotros estamos aquí por una madre, por una abuela, por la oración de una tía, pero cuando la mujer de Dios, cuando la madre se somete completamente a la voluntad de Dios y empieza a creer lo que Dios le dijo, créame que hay poder en esa palabra. ¿Que María estaba nerviosa? Seguro que sí. María estaba nerviosa. ¿Que no sabía cómo lo podía hacer? ¿No sabía qué iba a pasar? Seguro que sí. Muchas madres que son primerizas también están nerviosas. No saben qué es lo que va a suceder, no saben qué es lo que va a pasar. Madres que tienen 3, 4 hijos, todavía hay una incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro porque no conocen sus habilidades, no conocen lo que ellas pueden hacer. ¿Y quién no estaría nervioso o quién no estaría nerviosa por simplemente saber estoy embarazada o voy a recibir la noticia de que voy a ser madre, pero qué voy a hacer, cómo voy a pintar el cuarto, qué cuna voy a comprar, será niño, será niña o vamos a hacer un gender review y todos pasamos por ese proceso. Pero qué bueno que cuando tú estás embarazada o cuando tú estás dispuesta a ser la madre que Dios quiere que tú seas, tú te sometes a la voluntad de Dios. A veces, como dije, presentamos el niño simplemente por presentarlo, por ser una tradición más, pero en realidad ¿eres tú una madre que está presentando al hijo para Dios o lo está presentando simplemente para apaciguar una costumbre o una tradición? Dios se encarga de bendecir a los niños cuando la madre se somete por completo a la voluntad de Dios, bendiciendo a los niños por un compromiso que su madre hizo algún día en el altar. Oiga, Samuel creció y vino a escuchar la palabra de Dios y se convirtió en un gran profeta simplemente porque su madre hizo una oración y permitió que él fuera presentado en el altar y permitió que viviera en el templo. Por eso vino a ser uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento. Y no hay nada más bello que ver la promesa cumplida a una madre de un hijo en el altar. No hay nada más hermoso que ver a los hijos que estén sirviéndole al Señor. No hay nada más hermoso. Yo he escuchado padres diciendo: oiga, debía haber tener a mis hijos más tiempo en la iglesia porque ahora, mira, se me descarriaron. Ahora no tengo control. Yo hablaba con alguien. Estoy buscando quién era los otros días.
Yo hablaba con alguien y esa persona no va a la iglesia, pero quería empezar a llevar a sus hijos a la iglesia. Y le dije, mira, llévalos a la iglesia, lleva a tus hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el mundo que estamos viviendo, tú y yo necesitamos de Dios, pero tus hijos necesitan de Dios también. Y yo le dije, llévalos a la iglesia, permite que vayan a la clase y envuélvete tú también en la iglesia. Él era una persona apartada, la persona está hablando de una persona apartada. Y yo le decía, porque es importante que los niños crezcan en la iglesia. Y usted dirá, bueno, peleamos con el mundo, porque el mundo dice que son ideologías que queremos sembrar. Pero cuando usted no controla o no le da el privilegio de los niños estén en la iglesia, muy tarde o tarde en nuestra vida nos arrepentiremos de no haber hecho eso. Dios bendice a los niños a través de una madre que está sumisa a la voluntad de Dios, o que se somete por completo a la voluntad de Dios. María era como una madre que se sienta tarde en la noche, muy tarde de su hora de acostarse, esperando que su niño llegue cuando se acaba su cita. O ella era como un padre que dice en silencio las oraciones de lo más profundo de su corazón, mientras ve que su hijo sale o guía hacia otro lugar fuera de su casa. Todos esos instintos que puede haber en la calle, nosotros como padres y como madres los tenemos, y por eso hacemos las oraciones a ellos. María era como un padre en ese cuarto que quiere solamente lo mejor para su hijo, la mejor protección para su hijo, y estaba dispuesta y sabía lo que le iba a esperar a su hijo, y sabía que la vida no era o no iba a ser fácil o placentera. Una madre que está comprometida, una madre que está sumisa a la voluntad de Dios, sabe los riesgos y los peligros que sus hijos pueden correr en la calle o en cualquier otro lugar, y por eso, como una gallina con sus polluelos, está dispuesta a pelear hasta más no poder. Yo fui criado en el campo. Yo he escuchado muchas veces, que tú eras varón, por eso a ti te daban. No, yo fui criado en el campo, criado con una madre soltera, y hay veces que en nuestra familia hay cosas que mi esposa es bien protectora con sus hijos y con nuestros hijos, no sus hijos, con nuestros hijos. Y a veces yo le digo, pero Benín, tú sabes, y ella me dice, que tú no sabes, a veces. Y en el momento yo estoy como que, pero después es verdad, porque dentro de las madres hay un instinto protector que no estoy diciendo que los padres no tienen, pero que los padres reaccionan un poquito más tarde a ese instinto protector. Por lo tanto, una madre que es sumisa siempre tiene ese instinto protector dentro de ella. Número 2, una madre que es llamada por Dios no tiene que ser perfecta. Y vuelvo a repetir eso. Una madre que es llamada por Dios no tiene que ser perfecta. Y estas son excelentes noticias. Porque a veces pensamos que cuando Dios nos da el privilegio de ser padres, tenemos que tener todo ya, qué va a suceder, la cuenta de banco de los niños, la universidad. Pero Dios te está diciendo, si tú eres llamada por Dios, no tienes que ser perfecta o perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios se encarga de capacitarte. Había una doctora una vez en Massachusetts que ella trató perfección un día, en el día en que su hija se iba a casar. Y ella dice en la historia que ella fue al frente de la iglesia para poder encender unas velas, sin entender el peligro que esto conllevaba, en que la vela que ella estaba prendiendo estaba tan cerca del acrílico y de los clavos en la cruz que había, que cogió fuego.
Tratando ella de no arruinar el gran día de su hija, ella calmadamente empezó a apagar las velas, y cuando empezó a apagar las velas, empezó a soplar con ellas porque no quería que se quemara nada. Sin más nada que decir, una vez terminó, todo el acrílico que había estaba negro del humo, y entonces ella fue a la recepción y empezó a hablar con los demás. Una madre que es llamada por Dios no tiene que ser perfecta. Y a veces buscamos la perfección dentro de ser madre, y cuando Dios nos dice, hey, yo te hice madre con tus defectos, yo te hice madre con tus fallas, porque no eres tú criando a tus hijos, pero soy yo dándote la voluntad y la sabiduría para criarlos a ellos. Ningún padre es perfecto. Todos cometemos errores. Hay madres que cometen errores. Hay madres que se creen perfectas y no lo son. Sus hijos piensan que ellas son perfectas. Pero hey, Dios te está diciendo, para tú serlo, no tienes que ser perfecto. Porque Dios te ha llamado tal y cual eres. Dios le dice a Eva, oye, es tiempo de que te multipliques, y algún día alguien que descenderá de ti va a poder detener el avance del enemigo y la va a herir en la cabeza, y ahí habrá enemistad, pero yo venceré al mundo. Oiga, Eva no era perfecta, pero tenía una promesa, y ella se paró en esa promesa de que alguien de su descendencia, un hijo, iba a ayudar a la humanidad nuevamente. Cuando tú eres una madre llamada por Dios, no tenemos que ser perfectos. Ella era la madre de Jesús, pero María no era perfecta. Cuando Jesús hizo su primer milagro, la conversación de María con Jesús fue una de las más inusuales en la Biblia. Jesús le dice a María, mujer, ¿qué tengo contra ti? No es mi tiempo. Dos cosas. Es una palabra a los niños, no haga esto en la casa, no hagas esto, tú intentas hacer este milagro en la casa. Pero número dos, es que ella lo veía como su hijo todavía. Y la conversación que tuvieron fue de una madre a un hijo, no fue de una madre al Mesías. Ella le dice, hijo, por favor, por favor. ¿Por qué? Porque María tenía unas amistades y no quería que pasaran el problema del bochorno. Pero Jesús le dice, después de cierta discusión, Jesús hace ese milagro y lo hizo por su madre. Número dos, María no era perfecta. Cuando Jesús cuando ellos fueron a presentar al niño y fueron a las fiestas, después de 2 días de camino, la madre de Jesús se da cuenta de que Jesús no está en el grupo y empieza a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y ahí dice, wow, yo creo que se quedó en el templo. 2 días de camino. María no era perfecta. Ella fue y encontró a Jesús en el templo 2 días después. Son 4 días sin ver a su hijo. ¿Qué madre se monta en el carro y deja a su hijo en la casa? Excepto aquella que hizo la película de Home Alone. ¿Qué madre? No somos perfectos, ni son madres perfectas. Y mientras Jesús estaba un día también en la multitud, su madre se paró afuera queriendo hablar con él. Alguien le dijo, oiga, tu madre y tus hermanos están afuera, Jesús, quieren hablar contigo. Y Jesús le responde y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él apunta a sus discípulos y le dice, ahí están mi madre y mis hermanos, porque aquellos que hacen la voluntad del Padre en el cielo son mis hermanos, mis hermanas y mi madre aquí en la tierra. María entendía la posición y la dificultad que iba a ser el ministerio de Jesús, pero
ella aún así siempre estuvo presente para apoyar a su hijo. ¿Qué madre no se enorgullece de que no solamente su hijo sea el Hijo de Dios, pero de que sea un maestro y esté haciendo milagros? En fin, está haciendo el ministerio al cual Dios lo ha llevado a hacer. Yo en un día como padre me regocijaré en ver a mis hijos predicar. Pero imagínense el privilegio de una madre de ver a sus hijos en el altar, predicando, trabajando, siendo útil a la sociedad. Es el sueño de toda madre, es el sueño de todo padre. Pero madre y padre que me escucha, cuando somos llamados por Dios, no tenemos que ser perfectos. Todos hemos cometido errores en el pasado. Yo los he hecho, algunos los hacemos de 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces al día. Y vas a hacer errores mañana. Madre que me escucha, no eres perfecta y vas a hacer errores mañana. Pero mira la diferencia que hay. Dios te va a amar de la misma manera que te ha amado siempre. Y va a trabajar contigo y te va a aceptar de esa manera. Y a través de todo, tú vas a seguir siendo la madre que Él escogió para el hijo que tú estás criando. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas. Mire, yo decía al principio, los hijos, los padres son perfectos para los hijos. Usted cuando era pequeño, usted miraba a su madre, usted miraba a su padre y usted no encontraba ninguna falla en ellos. Ellos eran Superman, eran los mejores padres. Y así es que Dios te ve. Y tenemos a veces que recapacitar y vernos de la manera en que Dios nos ve. El libro de Proverbios nos dice en los últimos capítulos uno de los poemas más hermosos que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando hablamos de la mujer virtuosa, Salomón nos dice en este proverbio que la mujer virtuosa es aquella que, número uno, se encarga de su hogar, se encarga de sus hijos, pero sobre todo se encarga de encaminarlos en los caminos del Señor. Mujer virtuosa, aquella que edifica su casa, aquella que sabe lo que tiene, que sabe lo que Dios le ha dado y lo importante de encaminarlos en el camino correcto. Es aquella que sabe lo que el hogar necesita y ella lo empieza a hacer sin que nadie se lo pida. Es aquella que puede manejar una flota de barcos, aquella que puede simplemente correr una finca, manejar un grupo de empleados, pero aquella que se ve como una experta en el fashion de hoy, aquella que puede vestir, aquella que cocina, limpia y hace los quehaceres y tareas del hogar con sus niños. Es aquella que espera con un festín al esposo mientras éste llega de su trabajo y tiene un trabajo con una demanda mucho menos a la que tiene esta mujer virtuosa. No necesita un carro y no necesita que nadie la lleve a ningún lugar, porque simplemente ella se pone la capa de la supermamá y empieza a volar hasta que sus hijos lleguen a su próxima cita. Tenemos que entender, madre, que aunque tú te veas que no eres perfecta, a los ojos de Dios y de tus hijos lo eres. Y todos vamos a cometer errores. Pero ¿sabes qué? Como dice en Proverbios 31, nunca vamos a encontrar una esposa y una madre como esta, a la cual se le llama mujer virtuosa. Esto me lleva a mi tercer y último punto. Es que una madre que ha sido llamada por Dios nunca se quita el título de madre. Es que una madre que ha sido llamada por Dios siempre va a ser madre, no importa cuán grandes estén sus hijos. Frente a la cruz de Jesús estaba parada su madre.
Y esto me lleva a pararme un poco en este punto. Porque a veces pensamos, ya tu hijo salió de tu casa, ya tu hijo tiene 40, tiene 50, tiene 60, pero para una madre, tú nunca vas a tener 40, ni 50, ni 60 años. Siempre vas a ser aquel hijo o hija que estuvo entre los brazos cuando naciste o cuando nacimos, y siempre te va a ver de esa manera. María estuvo parada a la cruz y estuvo a su lado cuando Él murió. Tú encontrarás madres como María en los pasillos de un hospital. Tú vas a encontrar madres como María, a lo mejor en las casas o en las oficinas de la funeraria, pidiendo un consejo. Tú vas a encontrar madres como María en las oficinas de los consejeros, porque las madres nunca se quitan el título, aunque el hijo sea rebelde, aunque el hijo sea duro o aunque el hijo sea cruel. Las madres nunca se quitan el título, no porque ellas no quieran, pero su corazón nunca va a permitirlo, no cuando ella es llamada por Dios. No estamos hablando de que tú no corrijas a tus hijos, pero tenemos que entender que cuando tú eres llamada por Dios a criar lo que Él te dio como una bendición, el rendirse nunca va a estar en tu vocabulario. Tú eres madre hasta el final. Eres la madre que ora hasta el final. Eres la madre que siempre está preocupada por tus hijos hasta el final. Eres la madre que los llama hasta el final. Aquella que les dice, oye, ¿cómo estás? ¿Comiste? Y tú le puedes decir, mami, ya tengo 50 años, no importa. Yo te tengo que hacer la pregunta porque soy tu madre. Y más importante aún, ¿cómo estás en los caminos del Señor? ¿Cómo eres aquella que ora, aquella que lo pone, lo empuja hacia la iglesia? Hubo un día una madre que levantó a su hijo y le dice, es tiempo de ir a la iglesia, levántate, vamos, mami, yo no quiero ir a la iglesia. Y él le dice, hijo, tenemos que ir a la iglesia. Yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Es normal que no tengamos ganas de ir a la iglesia. Pero ¿por qué no tienes ganas de ir a la iglesia hoy, hijo? Y él le dice, es que ahí nadie me quiere, nadie me habla, todo el mundo parece que me odia. Hijo, es normal, pero yo necesito que te levantes. Dame una muy buena razón, mami, de la cual tú no quieres que yo vaya a la iglesia. Hijo, tú eres el pastor. Tú tienes que ir a la iglesia. Será porque la iglesia tú dices, críe. Ella es la que empuja a lo que nosotros somos hoy en día. A veces la decisión más difícil de una madre es hecha al principio. A veces la decisión más importante de una madre se toma al principio. Y después de ahí en adelante es que se convierten en las mujeres que son bravas, que tienen coraje, aquellas que son fuertes, que nunca se rinden y deciden seguir hacia adelante con su criatura sin importar las circunstancias y lo que el mundo decida para ellos. Ser madre no es fácil, porque significa que tienes que tener cuidado de la criatura, y si tienes un hogar, cuidado del hogar completo. Pero tú nunca vas a saber cuán fuerte tú eres hasta que no decidas ser fuerte. Una madre que es llamada por Dios nunca va a quitarse el título de madre. Cuando una mujer se convierte en madre, cuando un hombre se convierte en padre, hay una realización instantánea de ese día, y algo que es certero va a venir cuando el dolor domine la pintura o domine el panorama. Y es que ser padre es un privilegio. Ser madre es un privilegio. Cuando nosotros nos demos cuenta de este privilegio, entonces nuestra circunstancia cambiará. En este momento se convierte en lo que es un momento de ternura. Y una madre que simplemente tiene sus hijos
la aplauden y toman cuidado de sus hijos, la aplauden, la aman y la reconocen. A lo mejor hay muchas madres que han tenido divorcios, enfermedades o han muerto. A lo mejor hayan palabras fuertes o acciones inaceptables, pero a pesar de todo hay amor y hay un profundo sentir de que mi hijo va a llegar a ser lo mejor que él puede ser. Aquellas madres que son llamadas por Dios nunca van a sacar el título de madre, porque no hay nada como el amor de una madre. María tuvo el privilegio de ver el plan perfecto de Dios, organizado completamente desde el principio hasta el fin. Fue aquella madre que nunca se rindió cuando su hijo sufrió una crucifixión. Fue aquella madre que celebró la resurrección. Fue aquella madre que también tomó parte en ese pequeño grupo de cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Fue aquella madre que tuvo ese don y regalo de Dios de vivir lo suficiente para poder ver a su hijo lograr lo que Dios le había prometido. Algunos padres viven lo suficiente para ver el plan de Dios en sus hijos, y algunos ven a Dios trabajando en la vida de sus nietos, y algunos ven lo que Dios ha querido hacer desde un scope completo, mucho antes de que ellos mueran. Cuando nosotros somos llamados por Dios, tenemos que entender que Dios nos pone nuestros hijos en nuestras manos para nosotros simplemente volver a entregárselos a Él. Y así como María estuvo en cada etapa de su hijo, que Dios permita que nosotros estemos en cada etapa de los nuestros. Póngase en pie rápidamente y vamos a orar. Orar por las madres que están dispuestas a ser llamadas por Dios, y orar por aquellas que son llamadas por Dios, porque sabemos que Dios las va a bendecir como nunca antes y las va a seguir bendiciendo. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias porque eres real. Dios amado, te presentamos las madres en el día de hoy. Que podamos, Señor amado, entender que hemos sido llamados por ti. Y que aunque no somos perfectos, no nos rendiremos. Porque tu bendición, tu palabra, tus fuerzas están en nosotros, Dios. Que nosotros podamos seguir, Señor amado, orando, ungiendo, bendiciendo a nuestros hijos día tras día, Dios. Y que podamos seguir declarando esa palabra profética que tú has puesto sobre cada uno de ellos, Dios. Y que has puesto también en nuestro corazón. Que va a ser vista, Señor. De alguna manera u otra va a pasar. Que son profetas, que son tuyos, ministros, Señor, para tu reino. Podamos estar en los momentos más alegres de su vida. Pero permite, Señor, que como padres podamos estar en los momentos también más difíciles de ellos. Señor amado, y que ellos puedan, Señor, entender en un futuro que ellos puedan venir a nosotros como padres, Señor, sin temor alguno. Gracias, Dios, por las madres, porque sin ellas definitivamente no estuviéramos aquí, Señor. Por cada oración, Señor amado, por cada alimento, por cada ropa limpia, por cada cena, Dios, por cada, Señor amado, castigo, Señor, por cada palabra de aliento, Dios. Gracias por las madres, porque gracias a ellas, Señor, somos ciudadanos para un buen sentir. Señor, y estamos hoy en día aquí. Qué bueno, Señor amado, porque el amor de una madre es lo más cercano al amor tuyo, Dios. Y qué bueno que podemos sentir cómo tú nos amas a través de ella, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra lo dice, y qué mejor que eso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es sabia porque sabe edificar su hogar. Gracias, Dios, por el privilegio de cada madre aquí presente, de cada, Señor amado, persona que conocemos que es madre de Dios, y entender
que si tú lo has llamado, Dios amado, podemos salir adelante. Señor amado, nos preparamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que